Bueno, Listo. bueno, este es nuestro mapa conceptual donde bajamos los diferentes conceptos de las teorías y de los textos eh, y para organizar un poquito más las ideas. No sé si es necesario hablar un poco de esto o ir directamente a las láminas. Me parece que para la vinculación se entiende más acá. Bueno, nosotros, primero que nada, bueno, dale. Ahí va. Bueno, partimos de la idea de entender la ciudad como un sistema integral integrador, y a partir de ese concepto, cómo es la vinculación entre las diferentes escalas de intervención, que como ejemplo podemos en la ciudad de Medellín. Nosotros, como introducción, explicamos un poco la situación de Medellín, que es una ciudad ubicada en el Valle de Aburrá y que se expande por el río Medellín en el interior del valle. También para abordar el tema de la intervención urbana, tomamos como punto de partida las problemáticas de la ciudad, que se indicaban en los procesos sociourbanos, como la marginalidad y pobreza, por la sobrepoblación debido al desplazamiento forzoso, que afectó el crecimiento horizontal de la ciudad, expandiéndose sobre los cerros. Esto también afectó los recursos naturales limitados, como lo son las áreas verdes, el río con sus cuencas, debido a la excesiva ocupación del suelo, por la sobrepoblación y la fragmentación sociourbana, que incluso llegó a afectar la zona céntrica de Medellín. Y bueno, sabiendo esas problemáticas, podemos decir que la intervención urbana intenta solucionarlas en la escala de ciudad, desde una mirada general, incluyendo diversos equipamientos, utilizando los cerros tutelares, que así se le llaman a los cerros del interior de la ciudad, y las cuencas del río como estructurantes urbanos, brindando mayor espacio público para potenciar actividades, contener la mancha urbana hacia el interior del valle, concentrando la densidad en la verticalidad, articular las distintas movilidades, equipamientos, espacios públicos, y proteger las zonas productivas rurales. Ahora bien, con estas intervenciones, como el corredor metropolitano, que es el corredor que está indicado en el mapita de abajo, que bordea el río Medellín, en color naranja clarito. Ese corredor metropolitano que busca dotarlo de equipamientos e infraestructuras que jerarquicen el eje vial de la ciudad, la consolidación de distintas centralidades que están marcadas también en naranja y rojo, esparcidas por la ciudad, los espacios verdes como parques, cerros y zonas rurales. Todo eso forma parte de un sistema de organización que permite unificar los proyectos mediante un urbanismo estratégico en busca de integralidad y responsabilidad ambiental. Lo tomamos como una posible solución a la fragmentación sociourbana, y la característica integradora que acompaña a la reestructuración con planes de sector que buscan conservar y mejorar la organización territorial, y así abordar las distintas escalas de proyecto. Claro, y bueno, en esta escala de la ciudad forma parte de la planificación, de una intervención de planificación urbana, que bueno, acá
aparece como el plan de ordenamiento territorial, que se entiende como eso mismo de una mirada más general que va a marcar diferentes objetivos y intentar como solucionarlos de forma con diferentes accionarios más activos, o como es, me sale pasivos, pero no es esa la palabra que quiero decir. Como en vez de hacer directamente las construcciones, van a hacer una mirada que se guíe más por por las normativas dentro de su territorio. Y bueno, como decía Alejo también, ese vínculo como ciudad integral, integradora, se ve en la unificación que va a tener, o sea, en la vinculación que va a tener en sus proyectos que la conformen. Acá lo que hicimos es un acercamiento a un sector que se puede tomar como estratégico para la intervención de la ciudad, donde empieza a aparecer la otra escala de intervención, que es el proyecto urbano, donde ya aparece la construcción, el accionar de forma directa, y eso era. Y poder tener resultados como en un plazo más corto de ejecución. Y bueno, acá aparecen este sector que, bueno, dentro de los objetivos de Medellín, está la revitalización del río, y las diferentes y los alrededores que tiene este río, para poder formarlo como eje principal de comunicación. Y bueno, acá encontramos, usamos un análisis perceptual de Lynch como para ver la relación entre estos espacios, y capaz la búsqueda que querían generar como sector estratégico. Que bueno, acá abajo vemos los diferentes lugares de intervención de proyecto urbano, y bueno, algunas otras vías de comunicación y equipamientos que empiezan a tomarse como partes que van a empezar a como vincularse entre ellas, siendo parte siempre del plan de ordenamiento territorial, para poder ir mejorando los objetivos que se plantean en una escala más amplia. Por eso mismo, en este caso, bueno, se ven todos los diferentes equipamientos que van rodeando al río, y las vías de comunicación, que, bueno, una de las cosas es como fortalecer esa comunicación para mejorar el vínculo. Y bueno, de vuelta acá también aparece esa idea de ciudad integral, integradora, a partir de, como bueno, ya vamos a ver, la integración que va a generar esto en Moravia. Bien. Bueno, en esta lámina nosotros tratamos al principio de mencionar la ubicación que presenta el Morro de Moravia, y la posición también que tiene, que encontramos que es una posición dentro de todo privilegiada, porque está, si vamos a esto de el plan de ordenamiento territorial, el Morro de Moravia está en una posición donde también afecta de manera directa también a ese plan. Pero bueno, encontramos características que tenían que ser intervenidas, como por ahí
encontramos el tipo de configuración que presentaba previo a la intervención, que era como, tenía una configuración territorial que generaba como una periferia interior, si se quiere, porque era como que estaba aislado de la circulación general que presenta Medellín. Por ahí también en esas líneas amarillas mostramos la exclusión que tenía o cómo estaba aislado todo lo que es Moravia. Bueno, también la contaminación que genera el morro, generaba por ahí con los lixiviados, o sea, era un basurero, así que obviamente iba a afectar a su entorno y que también necesitaba una respuesta. Y bueno, que no solo era por la contaminación, sino también a nivel urbano, estaba como con esa periferia, era una periferia interior, así que tenía que ser intervenido. Y bueno, y en el esquema de abajo, que tiene como más análisis, por ahí donde aparecen las calles rojas estas, el análisis, tratábamos de mostrar cómo las calles principales, por ahí los nuevos equipamientos que empiezan a aparecer, esos de color naranja, la reubicación de las viviendas, que son las amarillas, ¿no? Que empiezan como a tener otro tipo de ordenamiento y empieza como a descomprimirse más lo que es las viviendas, que nosotros encontramos que había mucha marginalidad también en ese sector. Y bueno, después en los esquemitas estos de los costados, también contamos un poco la integración que empieza a tomar la ciudad, no solo dentro de sí misma, sino que esto que decía Pili recién, ¿no? Del sistema integral e integrador que empieza como a formar parte de un programa más grande y empieza a tener vínculo con los demás equipamientos. También con la circulación principal, por ahí en esas calles rojas marcamos la circulación que empieza a ser parte también, por ahí con esas flechas de mostrar cómo empieza a ser como más permeable el tipo de ciudad. Y bueno, el río también, que no lo queríamos dejar de lado, porque también esto vuelvo como que integral, integrador, como que todo el tiempo está como dialogando el PUI, o sea, el proyecto urbano integral con el plan de ordenamiento territorial. Así que el río también nos parecía importante porque es como un eje principal de movilidad que atraviesa toda la ciudad y también afecta al morro, digo, a Moravia. Y en los esquemas de abajo vamos haciendo como un análisis de cómo fue el proceso del morro, como que lo vemos como un elemento principal de espacio público. Ahora lo voy a mencionar bien. Y bueno, en el Zócalo también que tenemos, que en las tres láminas lo vamos como mencionando, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como un proyecto urbano integral? Que era, bueno, como aquella acción que posibilitaba concretar unos objetivos cuyos alcances exceden al sector y pueden contribuir a la ciudad. Bueno, ahí empezamos con esto de que empieza como a dialogar con el entorno, a tener otro, no solo dentro de ese sector, sino que empieza a tomar otra escala también. Y bueno, en el diseño urbano, los ejes que empezaban a aparecer por ahí, estos del social, que es la participación más por ahí de la gente, ¿no? La apropiación que empieza a aparecer, lo institucional, que tiene como una coordinación que es más institucional, como más como una bajada de escala, y lo físico también que va a influir como obras o equipamientos que van a empezar a aparecer. La reconstrucción también la mencionábamos, ¿no? Como una reconstrucción que responde a la marginalidad que había, donde empieza como a aparecer una respuesta a la seguridad, a la habitabilidad, a la salud pública también. Y bueno, después el enfoque que se toma, que nosotros encontramos, si bien hay un enfoque que responde al urbano, también un enfoque ecológico, que lo mencionaban como como pensar una ciudad saludable, ¿no? Pues el espacio público es el que define la existencia de la ciudad, eso lo encontramos que también lo mencionaban. Y después el urbanismo participativo, que también es parte, que creo que en Moravia se nota bastante cómo la gente empieza a ser protagonista de esa intervención, donde los actores comunitarios
toman un rol importante desde el momento uno, digamos, y después también cuando se logra ese objetivo es que ellos mismos tengan una identificación y generen una apropiación correcta del espacio. Así que, Claro, y bueno, capaz con esto también se puede ver que, bueno, en el caso de Moravia termina siendo un proyecto urbano integral muy estratégico porque, por una parte, la ubicación en donde se encuentra entre vías muy importantes de vinculación de la ciudad, muy céntrico, por una parte eso como que se contradice con el hecho de que se encontraba en un estado de marginalidad y de pobreza, y que con los objetivos del plan de ordenamiento territorial empieza a también tener diferentes como cualidades que le dan la característica de que sea el elemento principal de intervención, porque no solo se interviene porque es un lugar que necesita integrarse a la ciudad, sino que también está ubicado en un sector donde el plan de ordenamiento territorial quiere fortalecer los espacios públicos de la ciudad, podría decirse, y bueno, los equipamientos que tiene. Entonces, ahí capaz también no solo están solucionando el estado donde se encontraba el barrio de Moravia, sino que también van a relacionarlo con todo el objetivo más general de la ciudad. Bueno, me parece que no sé si tenemos algo más que decir. yo no sé, dijo. Yo tampoco. Creo que está. Ahí va. Sí, era para avisar nada más que Agus está, pero no va a hablar porque está con unos problemas de garganta, así que hablamos nosotras dos, pero ella está presente. Bien. Para avisar eso. Ahora sí. Bueno, arrancamos con esta lámina hablando un poco del contexto general, tanto de la ciudad de Medellín, y también después pasamos puntualmente a cómo se fue poblando el barrio de Moravia. Arrancando por Medellín, un poco retomando lo que estaban hablando también los grupos anteriores, arrancamos por ahí hablando de la importancia que tiene el río en la estructura de la ciudad, y cómo se fue poblando a partir de él, ¿no? Y cómo los asentamientos se van haciendo en torno a este río, al río Medellín. El primer plano que tenemos es del año 1800, que es cuando ya se había empezado a generar unos flujos migratorios bastante importantes en la ciudad. Después tenemos un plano del año 1889, donde ahí también vemos en los dos mapas, vemos cómo el río que atraviesa la ciudad de norte a sur tiene esta forma quebrada, que va como interrumpiendo la ciudad, y que generaba en ese momento inundaciones y algunas otras problemáticas, por lo que después en el año 1906 se plantea esta idea de rectificar el río, ¿no? Que se pone en marcha a partir de 1910 hasta 1940 aproximadamente, que es este último mapita que vemos, de cómo la diferencia cómo era antes y cómo después de la rectificación. En lo que se hace puntualmente es contener el río, ¿no? Tanto con edificaciones, con avenidas y con vías férreas, y lo que se hace es incorporarlo a la trama urbana de la ciudad. Eso en cuanto a lo que es la tipografía. Después, pasando más a lo que es el crecimiento propio de la ciudad y cómo se va transformando la mancha urbana, tenemos estos 4 mapitas. Los primeros 2 muestran más el crecimiento de la ciudad a partir de la industrialización. Si querés subir un cachito, Luli, de la mía. El primero del año 1948, ya para este momento, en la ciudad se había creado un gran centro industrial, tanto por las vías de comunicación con las que contaba, como por ejemplo una era el río,
y también porque los servicios públicos estaban concentrados ahí, entonces las migraciones que se dan del campo a la ciudad se dan a este sector de la ciudad. Por otro lado, también lo que sucede es que las políticas liberales incentivaban el consumo masivo y por lo tanto también se daba la producción masiva, lo que sea que se necesite mano de obra para trabajar en la industria, y también se empiezan a sectorizar la ciudad con las clases sociales. La clase alta se establecía más en lo que era la zona norte de la ciudad, y la clase obrera, la clase trabajadora, empezaba a sentarse en las zonas periféricas, que no estaban dentro de los parámetros establecidos en los que se podía habitar. Pasando a la mancha urbana de 1970, esto que comentaba de las migraciones que se dan sigue creciendo, por lo tanto, la clase trabajadora sigue asentándose cada vez más en zonas que no estaban aptas para establecer una vivienda, ya sea cercano al río o a las quebradas, y construían de manera informal, lo que por un lado generaba un nuevo mercado de trabajo, pero también por el otro, como decía, se establecían en zonas que no estaban aptas para construir una vivienda, porque no tenían equipamiento social ni tampoco servicios públicos, por lo que después, bueno, el sector público empieza a extender estas redes de servicios debido a la cantidad de gente que estaba empezando a instalarse en las zonas periféricas. Estos últimos dos mapitas muestran en realidad el crecimiento urbano precisamente como consecuencia de esta idea de metropolizar la ciudad, ¿no? En el año 79 se crea la institución de área metropolitana de Derecho Público Colombiano, y en ese marco es que se crea el área metropolitana del Valle de Aburrá, con este objetivo de ver a la ciudad como una unidad y como una totalidad, y de promover un desarrollo integrado y coordinado. Y por último, este mapa, que es del año 96, que bueno, ya en la década de los 90 se habían aprobado planes viales metropolitanos y planes de ordenamiento territorial, en este marco de ver a la ciudad como una unidad. Y por un lado, bueno, tenemos como esto de empezar a coordinar los proyectos y a racionalizar los servicios públicos de la ciudad, pero también por el otro lado, habían varios conflictos sociales relacionados con la precarización de los salarios y la reducción de los mismos también, y una consecuencia importante económica y social por los despidos masivos que se habían promovido por parte del Estado con políticas liberales. Y en el año 95 se inaugura el metro de la ciudad, que es como el símbolo de renovación urbana más grande que se llevó a cabo. Estos últimos dos mapitas que están abajo muestran, bueno, el primero, lo que es el centro de la ciudad, en torno al río, que va de norte a sur, y después, bueno, los servicios metropolitanos que están concentrados en esa zona. Y después el otro mapita es como a partir de esta idea de metropolización se empiezan a generar subcentros que están muy chiquitos ahí, no se llegan a ver, pero se empiezan a generar subcentros con el fin de justamente descentralizar esta zona que estaba en el primer mapa. Bueno, pasando más puntualmente después a lo que es el barrio de Moravia y cómo fue creciendo la mancha urbana. Bueno, el barrio se empieza a poblar en los años 50, y también, bueno, en realidad este mapita es del año 69, es posterior a cuando empieza a poblarse, pero en este momento es cuando empiezan a organizarse los habitantes y empiezan a generar organizaciones o comités con el fin de promover un desarrollo del barrio y también como defensa ante una posible situación de desalojo. En este mapa es del año 1983, cuando cuando la municipalidad ya había establecido el basurero en la zona, que había sido unos años antes, y para este año ya habían alrededor de 15.000 personas que estaban habitando en el Morro, porque como hablaban los chicos antes, generaba empleo para las personas de estas zonas porque vivían del reciclaje, pero ante esta situación de que empiezan a habitar sobre la basura, las autoridades deciden cerrarlo, que bueno, trae como consecuencia también que muchas familias se quedaron sin empleo porque vivían de ese basural. Y también destacar que en esta década, la década del 80, se empieza a ser muy presente en Colombia
los grupos armados y el narcotráfico, que obviamente también incide en el barrio. Después, bueno, tenemos la mancha urbana del 94, que ya un año antes se había declarado a Moravia oficialmente como un barrio, y empiezan a llegar los servicios públicos y propuestas también de inversión social. Y por último tenemos la mancha urbana ya un poco más actual, del 2015, ya para unos años antes se había puesto en marcha este proyecto de Moravia Florece para la Vida, que se da en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que tiene como objetivo restaurar esta zona del Morro, tanto con fines comerciales como también sociales. Si querés pasamos a la otra, Luli. Vale.